Bienvenidos a esta jornada de estudios. Aparte de Francisco de Goya, que murió en 1828, no creo que haya otro artista español del siglo XIX, tan versátil en asuntos, técnicas y estilo como lo fue Eugenio Lucas Velázquez. Nació en 1817 en Madrid y murió en la misma ciudad en 1870. Cuando hace más de 20 años entré a trabajar en el Museo Lázaro Galdiano, tuve la suerte entonces de conocer y ver de cerca la cantidad y variedad de obras que José Lázaro compró de Lucas, un total de 175, 130 dibujos y 45 pinturas. Empecé viendo las pinturas de asunto costumbrista, como las que ven en la parte izquierda de la imagen. Es el tipo de obras por el que Lucas fue más reconocido en su vida y también después. En ellas el artista reinterpreta o versiona de forma personal algunas de las iconografías goyescas más populares, como ven, capeas, misas, escenas con frailes. Y aunque son obras de excelente técnica y muy evocadoras por el asunto, estos temas, a mí entonces, hace 20 años, no me resultaron muy seductores. Me pareció que la denominada por algunos historiadores españoles del siglo XX beta brava española derrochaba mucha energía, virtuosismo y color, pero también desprendía cierto olor a naftalina por lo repetitivo de los asuntos, el uso de fórmulas algo viciadas. Por ejemplo, la crítica a los frailes bebiendo en la taberna, que ven en la pintura abajo, a la izquierda, es una visión, es una crítica anticlerical muy suavizada, que pone el acento en lo cómico y en lo pintoresco, una visión más propia del romanticismo. Falta por total la crudeza, la dureza con la que lo solía hacer Goya. Poco a poco, sin embargo, he aprendido a valorar y entender mejor estas obras costumbristas de Eugenio Lucas. Incluso algunas, que luego vamos a señalar, me gustan bastante, la verdad. Las que sí que me cautivaron desde un principio fueron sus obras sobre papel, a la aguada o acuarela, principalmente paisajes realizados con la técnica de la mancha, obras visionarias e imaginativas, de las que hay muchos ejemplos en la exposición que inauguramos ayer. Y hoy tienen un par de ejemplos también en la imagen. En esta ponencia voy a mostrar un recorrido por algunas obras emblemáticas de Lucas que hablan con elocuencia de sus diversas facetas en cuanto a asunto, técnica y estilo, según una clasificación personal que muestro en la imagen junto a ese retrato de Lucas como un dandy en París, un retrato que le hizo su amigo Roche en 1852. Como pueden ver, desde mi punto de vista, habría 8 secciones o categorías, empezando por el costumbrismo goyesco, el retrato, pintura de historia, pintura decorativa, orientalismo, paisaje idealizado al estilo de Pérez Villamil, paisaje realista de sus dibujos de viaje y, finalmente, los paisajes fantásticos, especialmente los realizados con la técnica de la mancha. Esta clasificación no es cronológica. Los paisajes imaginarios hechos con la técnica de la mancha no los hizo solo al final de su vida, sino que hay obras documentadas entre los años 50 y los 70. Murió en el año 70. El costumbrismo goyesco lo trabajó Eugenio Lucas principalmente en pinturas al óleo y en algunos dibujos con los que atendió la gran demanda que había entonces por parte del mercado de este tipo de obras, en las que el artista, con algunas variaciones, realiza con técnica muy refinada algunas iconografías trabajadas ya por Goya en el pasado. Lucas vendió muy bien estas pinturas, tanto en España como fuera. En su numeroso catálogo las hay de mayor y algo menor calidad. Algunas denotan una forma de trabajar algo mecanizada, en el sentido de utilizar una fórmula de éxito, asunto goyesco, como temas taurinos, fiestas populares, escenas religiosas, o bien obras inspiradas en estampas de Goya, principalmente los caprichos. Los caprichos fue sin duda una serie de estampas donde Lucas buceó, conoció en profundidad, pero también se inspiró bastante en las pinturas negras, porque hemos de recordar que Lucas fue uno de los 3 pintores contratados para tasar
las pinturas negras en 1855, cuando aún estas pinturas estaban en la Quinta del Sordo, antes de que fueran arrancadas y el edificio derribado. Son pinturas por lo general muy empastadas, de trazo rápido y composición generalmente abigarradas, con gama de color contenida, contrastes lumínicos muy efectistas. A menudo emplea rostros caricaturizados y en ellas se puede leer, como he citado antes, una crítica social matizada, más folclórica que real y evocadora de una España que fue, pero que aún suscitaba interés en el mercado del arte. Esto lo podemos ver en la pintura titulada Capricho alegórico, que lo tienen a la izquierda de la pantalla. Capricho alegórico, la avaricia. El autor la trabajó usando el pincel como si fuera un lápiz, dibujando contornos de figuras y objetos con trazo negro sobre manchas de color para definir las formas en un estilo muy personal. No copia una obra concreta de Goya, pero sí se inspira en diversos elementos de sus grabados, principalmente en los caprichos, de los que verán que he incluido un par de ellos, así como una escena de las pinturas negras que se conservan en el Museo del Prado. En la parte inferior, el macho cabrío, con esos grupos de personas ahí reunidos, con rostros caricaturizados también. Lo mismo sucede en esta obra del Museo del Prado, quizá inspirada en el juicio y ejecución del cura Merino en 1852, que refleja también la inspiración de Lucas en los caprichos. Como el aragonés, el pintor madrileño se apunta a la denuncia social, en este caso, sobre las condenas desproporcionadas por parte de la justicia. El tema de la Inquisición no podía faltar en el catálogo de Lucas, por supuesto, y aunque el Tribunal de la Inquisición había sido abolido ya en 1834, el asunto aún suscitaba interés entre los coleccionistas. El artista sigue, por tanto, atendiendo a la demanda del comercio del arte. En esta obra del Museo del Prado se inspira en composiciones del pintor aragonés, como ven dos ejemplos en la parte de la derecha. Por otro lado, la obra de Lucas tiene una técnica con un lenguaje pictórico diferente respecto al de Goya. Es más abigarrado, con un estudio de iluminación muy contrastado, una técnica notable, pero quizá en exceso, quizá un poquito sucia a veces, se puede decir. En este apartado del costumbrismo no puede faltar lo taurino. Son muy numerosas las composiciones taurinas que en el catálogo de Eugenio Lucas. En esta plaza partida hay bastante fidelidad a las escenas goyescas, pero introduce elementos ya representativos de una nueva mentalidad romántica. Así, la manera detallada en cómo ha recreado los tipos populares, con su indumentaria tradicional, los gestos y actitudes de los personajes, la masa del pueblo que recorre las gradas del coso taurino, permite a Lucas enaltecer su carácter grotesco, especialmente de algunos rostros desfigurados del lateral izquierdo. En la arena, como ven, los toros ensangrentados y la lucha entre los toreros y el animal se destaca, sin embargo, ese sentido bronco y desgarrado propio también de la sensibilidad romántica también. Además, la pincelada aquí es mucho más precisa y cuidada y el cromatismo más brillante de lo habitual en Lucas. Aquí algunos autores, al comentar esta obra, ven una influencia del francés Pharamond Blanchard y parece bastante evidente. He seleccionado, como ven a la derecha, una serie de escenas taurinas de Goya con su plaza partida, tanto de estampa como en pintura, y esa escena de la derecha, que ahora la pueden ver en la exposición de la colección Abelló, que está en la Puerta del Sol, la pequeñita a la derecha, el lienzo. Termino este apartado del costumbrismo de Lucas con mi obra favorita de entre todas las pinturas de Lucas que tenemos expuestas en la sala 14 del museo. En esta pintura, de sonoro título, El sermón, estáis condenados, hay una crítica al control férreo del clero sobre la sociedad. Sin embargo, desde mi punto de vista, el asunto queda en segundo plano ante la potencia expresiva de las figuras en movimiento, perfectamente reflejado, la dramática iluminación y los personajes sin rostro que forman una masa salvaje que se revuelve. Podríamos decir incluso imaginarnos que se escucha el sonido, el ruido del tumulto. Esta forma de trabajar la muchedumbre tiene, por supuesto, paralelos claros también en Goya, pero aquí Lucas consigue, sin duda, una obra maestra, vehemente y anunciadora de cierto tipo de modernidad pictórica. En el retrato no se prodigó Lucas en exceso. Y sobre todo, normalmente, los que se conocen al menos,
siguió un estilo clásico, como se ve en su autorretrato, que está a la izquierda de la imagen. Es una figura potente, realizada al óleo, está considerado entre lo mejor de su producción en cuanto a retrato. El autor, el artista, se presenta pulcramente vestido, como un caballero. Está realizado con una técnica muy cuidada, suave y esponjosa, en la que destaca su efigie distinguida y podría decirse incluso que con cierto gesto de orgullo, quizá por el éxito y reconocimiento alcanzado en la fecha de su realización, 1860. Sin embargo, como artista inquieto que era, Lucas también hizo experimentos en un estilo y técnica más contemporánea, como vemos en su pequeño autorretrato al pastel y acabado vaporoso que está situado en el centro de la imagen. Es muy probable que esté influenciado que tenga la influencia de su amigo francés Alexandre Maria Roche, que lo habría retratado en París en 1852, el retrato que vimos a Lucas al principio de esta ponencia, también realizado al pastel. A la derecha podemos ver el retrato que hizo en 1849 de su amigo Genaro Pérez Villamil, el pintor del romanticismo español. Llama la atención, en este caso, por su estilo abocetado. Es probable que por su amistad y camaradería artística, Lucas se permitiera, en este caso, innovar y aventurarse al ser una obra destinada a un amigo, con ese tono íntimo, pincelada impastada y deshecha, algo que creo seguramente no habría hecho para un cliente externo, para un encargo. Como pintor de historia, más bien como cronista, quizá de acontecimientos políticos o sociales de su tiempo, que como un pintor de historia, me interesa bastante esta faceta porque no está tan estudiada y muestro 3 ejemplos, hay algunos más. Tenemos en el museo también otra obra que podría encuadrarse en este capítulo. Yo veo a Lucas aquí como un reportero gráfico, como pintor de historia, decía. Así en la izquierda arriba hace una representación de los avances tecnológicos de la sociedad isabelina, representa la traída de aguas del canal de Isabel II con la fuente grande que se ubicaba en la calle ancha de San Bernardo de Madrid. Esto fue una celebración multitudinaria que tuvo lugar el 24 de junio de 1858. En la pintura reproducida abajo, a la izquierda, se refleja un episodio violento, revolucionario, la conocida como Vicalvarada, un alzamiento militar seguido de insurrección popular que tuvo lugar entre junio y julio de 1854, durante el reinado de Isabel II, que puso fin a la década moderada y dio paso al bienio progresista. Esta importante pintura la presentó Lucas en París en la Exposición Universal de 1855, junto a la Plaza Partida que hemos visto antes. Y tuvieron ambas obras una referencia positiva por parte de Théophile Gautier, muy breve, pero lo citó en una de sus crónicas de la exposición. Para entender su gusto por esos asuntos revolucionarios o progresistas, tenemos que tener en cuenta que Lucas se había alistado en abril de 1843 en la Milicia Nacional, cuerpo de civiles armados regulado por la Constitución Liberal de 1812. En la pintura de la derecha, el autor muestra una escena poco habitual en la pintura española del momento, una escena del Parlamento español, con el salón de plenos, con mucho público en la tribuna, un orador dirigiéndose a la Cámara desde los asientos azules del Gobierno, otros diputados sentados, pueden ver ahí, y en primer plano un pequeño grupo que rodea a dos que parecen estrecharse las manos en señal de acuerdo. Para el capítulo de pintura decorativa he seleccionado estas 2 obras que tenemos en el museo, nos exponen habitualmente. En cuanto a Lucas, en 1850 su contacto con la familia real propició que le encargaran la pintura del techo de la platea del Teatro Real de Madrid. Aquí a la izquierda podemos ver uno de los bocetos, pues los techos no se conservan. Poco después de este encargo, de 1850, la reina le nombró pintor honorario de cámara en la especialidad de paisaje y en 1853 caballero de la Orden de Carlos III. Además de estas pinturas del Teatro Real, Lucas decoró algún que otro palacio de la burguesía o nobleza madrileña, como vemos en el boceto de la Alegoría de la Primavera, situado a la derecha. Es evidente que este tipo de pintura
no era su fuerte. El artista repite modelos y estructuras compositivas en exceso convencionales. Es un tipo de pintura ciertamente encorsetada en la que no brilló demasiado. Respecto a la pintura orientalista, nos hablará Claudia Hopkins en breve. Solo muestro dos ejemplos. Los dos están en la exposición. A la izquierda, una estupenda aguada en la que muestra su capacidad de invención, realizada con la técnica de la mancha, retocada luego a pincel, y un lienzo que pone de manifiesto su capacidad inventiva y también su dependencia de obras ajenas, especialmente de las de su amigo Genaro Pérez Villamil, que reproduzco una abajo a la derecha. Lucas, que se sepa o que esté documentado, no estuvo en Oriente ni fue al norte de África. O sea que toda la pintura orientalista que abordó, que es muy poquita en su catálogo, lo hacía por referencias o por ver obras de otros artistas. En cuanto al paisaje idealizado, en la estela de su íntimo amigo Genaro Pérez Villamil, solo un par de ejemplos. Es una faceta importante dentro de su catálogo. El Torreón en ruinas, obra que pueden ver en la exposición, resulta en todo semejante al de su amigo Pérez Villamil, que reproduzco más pequeño. El de Villamil tiene una inscripción a mano en la parte trasera que dice así: Villamil a Lucas, 11 de octubre 1853, en media hora dada al amigo y al arte. Ambas obras pudieron ser realizadas a la vez y a partir de un boceto del gallego, pues la escena lo más probable es que sea inventada, o quizá Villamil le regalara su ejemplar a Lucas, en vista de la dedicatoria que hemos leído, regalo al que el artista madrileño correspondió con su versión, siguiendo casi al pie de la letra el estilo de su amigo, que por cierto falleció 8 meses después de firmar esta pintura. También esta influencia de Genaro Pérez Villamil se manifiesta en este maravilloso paisaje real, representa el paso del Pancorbo en el norte de Burgos. Está considerado el mejor paisaje de estilo romántico de Eugenio Lucas Velázquez y tenemos la fortuna que Lázaro lo compró y se expone en la sala 1 del museo. Es una obra muy idealizada, recuerda muchísimo, como ven, la vista de Covadonga que Genaro Pérez Villamil, había hecho una década antes. En cuanto a los interiores arquitectónicos, también fue muy dependiente de Pérez Villamil, como vemos en estas dos obras, con su correspondencia a la derecha de su amigo el ferrolano, en la que se puede advertir también un hálito del romanticismo británico de David Roberts, presente en estas obras y en otras muchas, y que también se puso de manifiesto en la exposición La España Romántica. Paisajes realistas, dibujos de viaje. En 1868, Lucas realizó un viaje durante 3-4 meses que partió de Madrid para concluir en Venecia, recorrió todo el norte de España, toda la costa azul francesa, Mónaco, Montecarlo, bueno, todo el norte de Italia, incluso pasó a Suiza, y la verdad es que es una suerte que tengamos un conjunto de cerca de 40 dibujos de estos viajes. Y son vistas, y como pueden ver en la pantalla, de ciudades realizadas durante sus viajes a modo de diario de viaje. Son acuarelas levemente apuntadas con lápiz de tono realista en los que el autor evita idealizar o engrandecer los escenarios ya de por sí grandiosos. Estos dibujos, como comentaremos luego con las manchas de paisaje, no fueron comercializados en vida. Tampoco, que yo sepa, los mostró nunca. Y se conocen dos grandes grupos, el nuestro, que creo que son unos 40 o 45, y luego otro grupito importante en la Biblioteca Nacional. Esto nos indica que es muy, muy probable que, al igual que las manchas que vamos a ver a continuación, que son grandes lotes y obras grandes, de grande formato, José Lázaro Galiano las pudiera haber adquirido directamente del hijo de Lucas, el pintor Eugenio Lucas Villamil. Llegamos al final de esta ponencia. En esta vertiente, los paisajes fantásticos, las manchas, ya tengan figuras o no, es lo más valorado en la actualidad de toda su producción. En estas obras encontramos motivos fascinantes realizados a la aguada de tinta, acuarela o watch sobre papel. Son trabajos alejados de la figuración, en los que el autor combinó con fortuna su imaginación, su destreza y también, muy importante, el azar de la técnica empleada, la mancha,
Él no inventó esta técnica, que ha comentado Begoña antes, que desde el siglo XVIII incluso está descrita en un manual de Cothens, pero otros muchos artistas la utilizaron y la adaptaron a su personalidad gráfica. La técnica que usaba Lucas lo conocemos por un texto de Martín Rico, un pintor que fue alumno de Genaro Pérez Villamil, en el que se relata una anécdota que es muy interesante porque la verdad es que no hay mucha literatura que hable de cómo pintaban los artistas españoles en el siglo XIX, y Martín Rico relata que un día estando en clase de Pérez Villamil, era el alumno muy jovencito, debía tener unos 14 o 15 años, llegó un alumno de Lucas y le dijo que llegaba con un rollo de papeles, un montón de papeles a la aguada y acuarelas, y le dijo, me dice Lucas que esto es lo único que ha podido hacer. Y entonces desenrollaron y eran pues todo aguadas, y era una de estas competiciones que ellos solían tener entre ellos, en las que se batían a ver cuántas obras hacían en una hora o media hora, qué cantidad de obras hacían, ¿no? Y la técnica que utilizaban era mojar trapos en diferentes platos de colores con tinta, estamparlos en el papel, y a partir de ahí, de ver lo que iban saliendo, algunas las desecharían, otras no, terminaban con aguadas y con pinceles y brochas la escena que más les sugería. En estas obras, como dijimos al principio, son donde Lucas experimenta con total libertad, está plenamente ajeno al mercado, sin cortapis alguna. Como los dibujos de viaje, nunca las comercializó, las reservó para sí mismo, para su ámbito más cercano. Con estas obras se refuerza y enriquece su personalidad artística, situándolo en un ámbito transnacional junto a otros notables creadores, conocidos o no por él, con los que compartió una estética, una técnica y un sentido de la vida también, y una inspiración. Son generalmente paisajes, a veces presentan figuras que, como ven en las que muestro aquí, se mimetizan bastante con el paisaje. En otras veces encontramos construcciones en ruinas, en proceso de revertir la intervención humana, como la que se reproduce abajo a la derecha. A menudo, como en estos tres ejemplos que vemos ahora, el paisaje carece de intervención o presencia humana, el artista muestra el poder de la naturaleza y la insignificancia del hombre, evoca y transmite un sentimiento de nostalgia y melancolía, quizás su propio estado de ánimo, rasgos propios de la estética de lo sublime, compartida también por todos los artistas del romanticismo, incluidos Balke y Herterwig, sus compañeros en esta exposición. Ninguna de estas manchas pueden considerarse bocetos o apuntes para otras composiciones, son obras terminadas en las que Lucas, según el caso, intervino con mayor o menor intensidad para reconducir hacia una composición más reconocible el resultado azaroso e imprevisible de las manchas iniciales. Son obras cargadas de espontaneidad, sugerentes, a veces inquietantes y también visionarias, que inducen al espectador a participar e intentar interpretar la escena. Algunas de ellas, muy poquitas, están firmadas, como dije al principio, por lo que nos permite establecer un marco cronológico de los 20 últimos años del artista, entre 1850 y 1870. En las manchas de tinta de Lucas se observa un progresivo trabajo de depuración que condujo al artista a reducir al máximo su intervención sobre el papel, construyendo escenas con breves pero atinadas manchas monócromas que parecen aludir a masas vegetales, nubes u horizontes quebrados, como se puede ver en este paisaje de la derecha, que también está expuesto en la sala, aquí a la derecha, en nuestra sala de exposiciones. Es una obra singular que recuerda las manchas de tinta japonesas, como vemos a la izquierda en la célebre composición de Sesshu Toyo, realizada también con la técnica de la tinta rota o derramada, que es así como se llama en Japón. Es muy probable que estos ecos orientales llegaran a Lucas gracias a sus diferentes visitas y estancias en París, centro difusor del japonismo en Europa desde mediados del siglo XIX. Finalizo la ponencia con una brevísima reflexión y contestando a la vez también a un comentario de Nud previo, en el que planteaba por qué tanto Balke, Herterwig o Lucas no están considerados como pintores incluidos en el canon europeo del romanticismo más avanzado o más
el mejor romanticismo, digámoslo así, pienso que en el caso de Lucas está encasillado. La historiografía lo encasilló como seguidor de Goya, como pintor costumbrista, pero él también provocó este encasillamiento, ya que durante su vida él pintó y comercializó obras costumbristas, obras goyescas, y realmente quizá no pudo o no vio la posibilidad de exponer trabajos más avanzados porque pensaría que estaba imposible de comercializar, por lo menos en España en esas etapas. Sin embargo, por fortuna, en los últimos años, al menos en lo que llevamos del siglo XXI, los proyectos en los que se han mostrado obras de Eugenio Lucas Velázquez, tanto aquí en el museo como en Barcelona en 2008 hubo una exposición muy importante, siempre se está poniendo el acento más en esta faceta de Lucas como dibujante, visionario, sus manchas, que en la anterior. O sea que estamos en camino de revertir la situación e incorporarlo al futuro canon. Muchas gracias.